Enzimas. Las enzimas son catalizadores que aceleran reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo, las enzimas digestivas son importantes para una adecuada digestión y absorción de nutrientes. Entre algunas de ellas se encuentran las proteasas, que descomponen las proteínas en aminoácidos, las lipasas, que disgregan las materias grasas en ácidos grasos, y las amilasas, que hidrolizan los hidratos de carbono. Pero no solo eso, las enzimas tienen gran importancia en otras muchas reacciones bioquímicas en el organismo. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, que transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. En estas reacciones bioquímicas, las enzimas actúan sobre moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. En bioquímica, un sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima. Las enzimas catalizan reacciones químicas que involucran sustratos. El sustrato se une al sitio activo de la enzima y se forma un complejo enzima-sustrato. Por acción de la enzima, el sustrato se transforma en producto, se libera del sitio activo y queda libre para recibir otro sustrato. La gran diversidad de enzimas existentes catalizan alrededor de 4.000 reacciones bioquímicas distintas. No todos los catalizadores bioquímicos son proteínas, pues algunas moléculas de ARN son capaces de catalizar reacciones, como la subunidad 16S de los ribosomas, en la que reside la actividad peptidiltransferasa. La actividad de las enzimas puede ser afectada por otras moléculas, los inhibidores enzimáticos, que son moléculas que disminuyen o impiden la actividad de las enzimas, mientras que los activadores son moléculas que incrementan dicha actividad. Igualmente, la actividad es afectada por la temperatura, el pH, la concentración de la propia enzima y del sustrato y otros factores físico-químicos. Muchas enzimas son usadas comercialmente, por ejemplo, en la síntesis de antibióticos o de productos domésticos de limpieza. Además, son ampliamente utilizadas en diversos procesos industriales, como son la fabricación de alimentos hasta producción de biocombustibles. Las enzimas son generalmente proteínas globulares que pueden presentar tamaños muy variables desde 62 aminoácidos hasta los 2500 presentes en la sintasa de ácidos grasos. Casi todas las enzimas son mucho más grandes que los sustratos sobre los que actúan y solo una pequeña parte de la enzima está directamente involucrada en la catálisis. La región que contiene estos residuos encargados de catalizar la reacción es denominada centro activo. Las enzimas también pueden contener sitios con la capacidad de unir cofactores necesarios a veces en el proceso de catálisis o de unir pequeñas moléculas como los sustratos o productos de la reacción catalizada. Especificidad. Las enzimas suelen ser muy específicas tanto del tipo de reacción que catalizan como del sustrato involucrado en la reacción. Modelo de la llave cerradura. Las enzimas son muy específicas, como sugirió Emil Fischer en 1894. Con base en sus resultados, dedujo que ambas moléculas, la enzima y el sustrato, poseen complementariedad geométrica, es decir, sus estructuras encajan exactamente una en la otra, por lo que este modelo ha sido denominado como modelo de la llave cerradura.
refiriéndose a la enzima como a una especie de cerradura y el sustrato como a una llave que encaja de forma perfecta en dicha cerradura. Una llave solo funciona en su cerradura y no en otras cerraduras. Sin embargo, si bien este modelo explica la especificidad de las enzimas. Cofactores. Algunas enzimas no precisan ningún componente adicional para mostrar una total actividad. Sin embargo, otras enzimas requieren la unión de moléculas no proteicas, denominadas cofactores, para poder ejercer una actividad. Los cofactores pueden ser compuestos inorgánicos, como los iones metálicos y los complejos ferrosulfurosos o compuestos orgánicos. Las enzimas que requieren un cofactor pero no lo tienen son denominadas apoenzimas o apoproteínas. Una apoenzima junto con un cofactor es denominada holoenzima, que es la forma activa. En esencia se trata de moléculas muy pequeñas, orgánicas o inorgánicas, que requieren la apoenzima para su respectiva activación. Por ejemplo, la lisina oxidasa requiere la unión débil al cobre para activarla. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que, unidos a una apoenzima, constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Oxidorreductasas. Una oxidorreductasa es una enzima que cataliza la transferencia de electrones desde una molécula donante, el agente reductor, a otra aceptora, el agente oxidante. Por ejemplo, una enzima que catalizará esta reacción sería una oxidorreductasa. En el ejemplo, A es el reductor o donante de electrones y B es el oxidante o aceptor. No obstante, en el metabolismo celular, las reacciones de oxidorreducción pueden ser menos patentes. Consisten en la reducción u oxidación de grupos funcionales y suelen implicar a coenzimas que también cambian su estado redox, como pueden ser los pares de NADPH, NAD, NADPH, NADP, FAD, FADH2 o FMN, FMNH2. Por ejemplo, fosfato más gliceraldehído 3-fosfato más NAD dan un producto de NAD H más 1,3 bifosfoglicerato. En esta reacción, NAD es el oxidante o aceptor de electrones y el gliceraldehído 3-fosfato el reductor o donante de electrones. Transferasas. Estas enzimas catalizan la transferencia de una parte de la molécula dadora a otra aceptora. Su clasificación se basa en la naturaleza química del sustrato atacado y en el del aceptor. También, este grupo de enzimas actúan sobre los sustratos más diversos, transferidos grupos metilo, aldehído, glucosilo, amina, sulfato, sulfúrico, etc. Las hidrolasas son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, son aquellas en las cuales se producen rupturas de enlaces covalentes por introducción de la molécula de agua. Su clasificación: esferasas, nucleasas, fosfodiesterasas, lipasas y fosfatasas. Estas actúan sobre enlaces éster. Las glucosidasas actúan sobre enlaces glucosídicos. Las peptidasas actúan sobre enlaces peptídicos. Las arginasas actúan sobre enlaces carbono-nitrógeno no peptídicos. Y las helicasas actúan sobre los anhídridos de los ácidos. Las liasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno y otros enlaces no peptídicos por otros medios distintos a la hidrólisis o a la oxidación. Reacciones que son realizadas por enzimas específicas llamadas hidrolasas y deshidrogenasas respectivamente. Se diferencian de otras enzimas en que los dos sustratos están involucrados
en una dirección de reacción, pero solo una en la dirección contraria. Al actuar sobre el sustrato, una molécula es eliminada y esto genera ya sea un nuevo doble enlace o un anillo nuevo. Una peculiaridad de las liasas es que requieren de la participación de un solo sustrato para efectuar una reacción en un sentido y de dos para realizar una reacción contraria. Isomerasas. Este grupo de enzimas catalizan las reacciones de reorganización intramolecular con la producción de derivados que poseen la misma composición elemental, pero con estructura y propiedades distintas a las del compuesto original. Estas contienen las siguientes clases. Clasificación 5.1. Racemasas y epimerasas. 5.2. Cis-trans isomerasas. 5.3. Óxido-reductasas intramoleculares. 5.4. Transferasas intramoleculares. 5.5. Liasas intramoleculares. 5.6. Otras isomerasas. La última clasificación, popularmente conocida, son las ligasas. Las ligasas son aquellas enzimas que catalizan la unión de dos moléculas a partir de la formación de enlaces covalentes, acompañado por la hidrólisis del ATP. Las ligasas se clasifican en 6 subclases, bajo la categorización de la Enzyme Commission. 6.1. Incluye ligasas usadas para formar uniones oxígeno-carbono. 6.2. Ligasa usada para formar uniones carbono-azufre. 6.3. Incluye ligasas usadas para crear uniones carbono-nitrógeno. 6.4. Abarca ligasas que forman uniones carbono-carbono. 6.5. Ligasas que forman esterofosfóricos. 6.6. Ligasas usadas como unión nitrógeno-metal. Estas se clasifican en ADN ligasa y ARN ligasa. La ADN ligasa es uno de los grupos más importantes dentro de la clasificación. La unión de la ADN ligasas está formada por dos cadenas de ADN que se forman usando un diéster fosfórico. ADN ligasa ATP cataliza formación de fosfodiéster en el lugar de un rompimiento de un ADN monocatenario dúplex. En cierta medida, el ARN también puede actuar como sustrato. ADN ligasa NAD tiene la misma acción que la ADN ligasa ATP de catalizar la formación de un fosfodiéster, solo que en la reacción se utiliza NAD en lugar de ATP. ARN ligasa pertenecen al grupo de ligasas y su función es la de formar enlaces fosfodiéster. Dentro de la clasificación encontramos a la ARN ligasa ATP. ARN ligasa ATP. Esta convierte el ARN lineal a una forma circular por transferencia. Las enzimas son de gran importancia, ya que sin la presencia de ellas no se podrían llevar a cabo diversos procesos bioquímicos. Además de acelerar todas las rutas metabólicas y catalizar reacciones para su buen funcionamiento, también participan en la generación de ATP, que es la energía que nuestras células requieren para hacer su trabajo. Un claro ejemplo de ello es la glucólisis, que es una ruta metabólica que ocurre en el organismo para la obtención de ATP a través de sus 10 reacciones enzimáticas, donde lleva a cabo la desintegración de la glucosa para su aprovechamiento. En la glucólisis participan las enzimas fosfofructoquinasa, que es la enzima principal de la regulación de la glucólisis, también la hexoquinasa, glucoquinasa, entre otras. Otro ejemplo muy importante es el ciclo de Krebs, que se deriva de los productos de la glucólisis como el piruvato. En este proceso actúan las enzimas citratosintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfaceto deshidrogenasa para poder llevar a cabo la sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Este ciclo es la recta final de la oxidación del piruvato, ácidos grasos y cadenas de carbono de los aminoácidos. Dicho ciclo se lleva a cabo en la mitocondria de la célula eucariota. Dicho esto, nos podemos dar cuenta del gran papel que tienen las enzimas en nuestro cuerpo.
Muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos. La validez de un inhibidor enzimático medicinal suele venir determinada por su especificidad, su incapacidad de unirse a otras proteínas y su potencia, la cual indica la concentración necesaria para inhibir a una enzima. Una alta especificidad y potencia asegura que el medicamento va a tener pocos efectos secundarios y por tanto una baja toxicidad. Los inhibidores enzimáticos también son usados en la naturaleza y están implicados en la regulación del metabolismo. Por ejemplo, las enzimas en una ruta metabólica pueden ser inhibidas por los productos resultantes de sus respectivas rutas. Enzimas y enfermedades. La lesión o destrucción de tejidos puede generar la liberación exagerada de enzimas extracelulares, y esto permite detectar enfermedades diversas. El ejemplo clásico es la elevación plasmática brusca de alaninotransferasa en lesiones hepatocelulares. Ejemplo, una infección por virus de la hepatitis B. En la obstrucción intra o extrahepática de la vía biliar se incrementa notablemente la fosfatasa alcalina. En los pacientes con cáncer de próstata y metástasis óseas y destrucción de huesos, hay aumento plasmático de las fosfatasas ácidas prostáticas. Destrucción de fibra muscular estriada esquelética, aldolasas, aumentadas en el plasma. Aplicaciones médicas de la inhibición enzimática. Usando los antibióticos del grupo de los betalactámicos, se logra inhibir las enzimas que controlan la síntesis de la pared celular. Efecto final: bacterias destruidas porque se quedan sin la pared celular. Se curan las infecciones generadas por estos gérmenes.